Bienvenido a un viaje a través de uno de los acontecimientos más catastróficos de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Este periodo, que comenzó en 1939 y finalizó en 1945, estuvo marcado por horrores sin precedentes y pura resiliencia. Nuestra historia comienza con el desgarrador trasfondo de lo que desencadenó esta conflagración global. Las principales causas de la Segunda Guerra Mundial son complejas y multifacéticas. Alemania, incitada por la humillación del Tratado de Versalles, emprendió un camino de expansionismo agresivo. Italia, bajo el régimen fascista de Mussolini, anhelaba recuperar su gloria pasada. Japón, que buscaba establecerse como la potencia dominante en Asia, se alineó fácilmente con Alemania e Italia. El Holocausto, un capítulo macabro de depravación humana iniciado por los nazis, se desmoronó durante estos años tumultuosos. La aniquilación practicada industrialmente de 6 millones de judíos, junto con millones de otros considerados indeseables, sigue siendo un testimonio escalofriante de los horrores del odio y la intolerancia desenfrenados. Las batallas se libraron en múltiples frentes, marcados por un devastador costo humano y material. La batalla de Stalingrado, con un número asombroso de muertos, provocó un cambio significativo en el impulso de la guerra, convirtiéndola en un punto de inflexión en el brutal frente oriental. Otras batallas fundamentales incluyen el Alamein, donde las fuerzas británicas al mando del general Montgomery derrotaron al ejército germano-italiano del norte de África, influyendo en el control del Mediterráneo, y preparando el escenario para la invasión aliada de Europa. Ningún relato de la Segunda Guerra Mundial puede pasar por alto las trágicas cifras. Más de 60 millones murieron en los 6 largos años, tanto civiles como soldados, en el conflicto más extendido y mortífero de la historia. Este es un sombrío recordatorio del costo que la humanidad pagó por su locura. El fin de la guerra no estuvo marcado por una victoria contundente, sino por una inquietante premonición del futuro. Las potencias aliadas, en una decisión controvertida, lanzaron 2 bombas atómicas sobre Japón, en Hiroshima y Nagasaki, poniendo fin repentino y trágico a la guerra. El legado de la Segunda Guerra Mundial repercute en nuestra era moderna. Las Naciones Unidas, creadas para prevenir futuros cataclismos, nacieron de las cenizas de esta guerra. El ideal de paz y cooperación globales se convirtió en la piedra de toque del orden mundial de posguerra. Los juicios de Nuremberg fueron testigos por primera vez del procesamiento de personas por crímenes contra la humanidad. Los principios jurídicos resultantes tuvieron un profundo impacto en la promoción de la causa del derecho internacional de los derechos humanos, y allanaron el camino para futuros tribunales penales internacionales. A nivel personal, las experiencias de soldados y civiles afectados por la guerra moldearon indeleblemente sus vidas. Sus historias desgarradoras y a menudo inspiradoras son un recordatorio de la extraordinaria resiliencia de las personas comunes y corrientes frente a una adversidad inimaginable. La Segunda Guerra Mundial, alguna vez denominada la Gran Guerra Patria en Rusia, también vio la participación de las mujeres en roles tradicionalmente masculinos, lo que llevó a un cambio significativo en las actitudes sociales hacia los roles de género. Los avances tecnológicos tuvieron un profundo impacto en el campo de batalla. La introducción de tanques, aviones y el concepto de guerra relámpago, demuestra la creciente dependencia de medios de guerra mecanizados. Al mismo tiempo, la guerra sacó a relucir el inimitable espíritu humano, que encarna el término espíritu de Dunkerque. La inhumanidad de la guerra también se reflejó en la conducta de los soldados, en particular en los horrendos relatos de los experimentos médicos y la violación de Nankín. Incluso en medio de la brutalidad, las historias de héroes anónimos de diversas nacionalidades que ayudaron desinteresadamente a sus enemigos demostraron la naturaleza duradera de la compasión humana. El teatro de la Guerra del Pacífico, notable por sus grandes batallas marítimas y campañas de isla en isla, presentó desafíos únicos para ambos bandos, siendo la batalla de Midway, el Mar del Coral, el Golfo de Leyte e Iwo Jima las batallas más infames y fundamentales. El impacto de la guerra fue severo en las economías de todo el mundo, lo que resultó en pobreza e inflación generalizadas. El Plan Marshall, una iniciativa estadounidense para ayudar a la recuperación de Europa Occidental en la posguerra, marcó un cambio significativo en la diplomacia internacional, incorporando la dinámica de poder para el próximo siglo. La invasión de Normandía, Día D, es uno de los episodios más emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial. Miles de barcos, aviones y hombres estuvieron involucrados, e innumerables sacrificaron sus vidas. Los desembarcos exitosos fueron un punto de inflexión crucial en la guerra. Nunca se debe subestimar el papel de la ideología. Tanto el eje como los aliados tenían una visión filosófica y política distinta para un mundo de posguerra, nacida de sus experiencias e interacciones históricas particulares. A medida que avanzaba la guerra, hubo múltiples intentos de idear un marco para un futuro orden internacional. La Carta del Atlántico, la Conferencia de Yalta y la Conferencia de Potsdam fueron algunos de los hitos clave en el camino hacia la construcción de una arquitectura universal para una paz duradera. Mientras las naciones vencidas abrazaban de todo corazón la democracia como garante de las libertades personales y la prosperidad social. Para las naciones victoriosas, la guerra cambió la estructura de poder global, y sentó las bases del orden mundial liberal. El papel de los medios de comunicación en la configuración de la percepción global de la guerra fue profundo.
Las imágenes de las ciudades bombardeadas, los soldados sacrificando sus vidas y el desgarrador destino de los judíos perseguidos provocaron indignación global, y fueron fundamentales para fomentar una mayor empatía humana y determinación contra tal destrucción. El viaje a través de la Segunda Guerra Mundial se vio empañado por la pérdida de vidas, la destrucción de comunidades y está igualmente marcado por las historias de valentía, resiliencia y el espíritu humano indomable que surgió de este crisol de destrucción. Al recordar uno de los capítulos más oscuros de la humanidad, también evocamos el espíritu perdurable para superar la peor de las adversidades, para construir un mundo mejor y pacífico, libre del espectro de un conflicto global. Cada especie de tierra fue testigo de horrores inimaginables, innumerables vidas perecieron y bienes destruidos. El mundo salió de la guerra cansado y traumatizado, pero con un compromiso renovado de evitar una destrucción y pérdida de vidas tan generalizadas en el futuro. Como conmemora el mundo, la ONU se ha dedicado a impulsar la paz mundial y promover la cooperación internacional. En medio de toda la palpable incertidumbre, el mundo se esfuerza continuamente por encontrar un equilibrio para mantener la paz y evitar otra catástrofe. Los vencedores y vencidos se unieron a un pacto universal de cooperación y hermandad para garantizar que la paz perdure en facciones en guerra excesiva, y ya no derramamos la sangre de nuestros hermanos. The Stars and Stripes Forever de Sousa es interpretada por una banda de música sombría, y cada nota resuena en la inevitabilidad de la guerra, y también en la esperanza de la paz. El mundo sigue adelante, pero el fantasma de la Segunda Guerra Mundial todavía nos persigue, obligándonos a recordar y aprender de nuestros errores pasados. Las máquinas del tiempo no existen, por mucho que queramos borrar errores del pasado. Solo podemos trabajar para evitar que se repitan. Recordar las muertes y la destrucción provocadas en la Segunda Guerra Mundial sirve como un recordatorio aleccionador de los peligros potenciales de los conflictos internacionales. Las historias de triunfo y resiliencia en los campos de batalla devastados por la guerra nos recuerdan la naturaleza indomable del espíritu humano. Las guerras terminan, dejando cicatrices, historias de horror, pero también historias de esperanza, amor y coraje en medio de la adversidad. Cuando se pone el sol, marcando el final de este viaje de recuerdo, nos queda una misión: asegurarnos de que el inquietante espectro de la guerra total no vuelva a visitar nuestro mundo. Recordemos el pasado, no solo como una cadena de acontecimientos catastróficos, sino también como una serie de lecciones valiosas. El mundo se une en conmemoración del pasado como acto de dar testimonio para evitar que se repitan acontecimientos tan catastróficos. Abracemos nuestra historia común, porque nos une, y aprendamos de ella para allanar un camino pacífico y próspero por delante. El pasado celuloide que vivimos arroja luz sobre nuestro presente y futuro, haciéndonos detenernos y reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. El viaje no termina aquí, ya que estamos al borde de la historia, dando forma al futuro en el crisol del pasado. Al mirar nuestras reflexiones bajo el viejo y arañado espejo de la historia, se convierte en nuestra elección final revisar esas reflexiones, percibir que lo que sucedió una vez nunca debería repetirse bajo la apariencia de ismos y conflictos paginados. El mundo avanza hacia un futuro incierto, con tensiones crecientes y desafíos complejos e interconectados. Así, los ecos del pasado se convierten en una sirena, recordándonos perpetuamente el costo de la ignorancia, y la necesidad de una visión compartida de prosperidad mutua. Un viejo proyector de noticieros cobra vida una vez más, proyectando imágenes parpadeantes de tristeza, angustia, esperanza y supervivencia. Estable y constante como sus ritmos rítmicos, el espíritu humano perdura, siempre persistente en su búsqueda de resiliencia y reconciliación.